El cuerpo de este chico fue encontrado momificado dentro de una chimenea 7 años después de haber desaparecido. Pero ¿cómo diablos es que él llegó ahí? Quédate, que yo te cuento la historia completa. Joshua Vernon Maddox nació el 9 de marzo de 1990 en Woodland Park, Colorado. Tenía un intelecto creativo y un espíritu libre, disfrutaba escuchando música y escribiendo en su tiempo libre. Joshua era un buen estudiante en la escuela y parecía ser muy querido y conocido por sus compañeros de clase. Sus padres se habían divorciado y él vivía con su padre Mike junto a sus dos hermanas, Kate y Ruth. Joshua entonces tenía 18 años cuando salió de su casa el 8 de mayo del 2008 para dar un paseo tranquilo y prolongado. Como un ávido entusiasta de la naturaleza y una persona con una mentalidad independiente, dar paseos tranquilos era una parte habitual de su rutina. Sin embargo, las circunstancias dieron un giro inesperado y Joshua jamás regresaría a su casa. Después de no poder regresar a casa durante muchos días, su padre presentó un informe de persona desaparecida el 13 de mayo del 2008. Pasaron días, semanas y meses para dedicar a la búsqueda completa, pero el paradero de Josh seguía sin conocerse. La suposición inicial de la policía era que se había escapado de su casa o que se había hecho daño porque su hermano Zachary se había privado de este mundo 2 años antes, pero sus amigos y familiares mencionaban que él no era así y que él no podría haber hecho algo como eso. Joshua Maddox era considerado un joven brillante y alegre que era muy querido por sus compañeros de clase y compañeros, por lo que era improbable que hubiera huido o hecho algo para lastimarse a sí mismo. Su pasado reveló que no tenía signos de enfermedad mental, no tenía enemigos conocidos y nunca había sido acusado de consumo de sustancias. En el caso de su desaparición, no había absolutamente ninguna razón para impedir que había tomado una decisión consciente para hacerlo. Y durante los próximos 7 largos años, su búsqueda continuó, pero jamás obtuvieron una sola pista de qué había pasado con Joshua Maddox. Hasta que se encontró un macabro descubrimiento dentro de la chimenea de una cabaña que estaba situada a tan solo 2 calles de donde Joshua Maddox vivía junto a su familia. Después de 7 años, por fin encontraron el cuerpo momificado dentro de la chimenea de una cabaña a 2 cuadras de la casa de la familia Maddox. Y sí, se trataba de Joshua Maddox. Pero ¿cómo diablos es que este chico había llegado hasta allí? ¿Y cómo es que nadie, absolutamente nadie se había dado cuenta de eso? Ahora te lo cuento. En la década de 1950, un hombre llamado Chuck Murphy compró esta cabaña en esa área. Era un lugar que utilizaban para beber y comer, propiedad de Big Bird Bergstrom. El hermano de Chuck había vivido en la cabaña hasta el 2005, pero después de todo esto, la cabaña se quedó completamente en abandono y Chuck Murphy muy rara vez visitaba esa cabaña. El 6 de agosto del 2015, Chuck Murphy comenzó a demoler la cabaña para el desarrollo inmobiliario. Mientras una excavadora derribaba la chimenea, se hizo un descubrimiento espantoso y se vio obligado a detenerse. Allí, en la húmeda oscuridad, había un cuerpo humano momificado, inclinado en posición fetal y metido en la chimenea con las piernas por encima de la cabeza. Inmediatamente llamó a la asistencia de la policía y a su llegada, los agentes de policía y el médico forense del condado, que estaban acompañados por expertos forenses, utilizaron registros dentales para identificarlo y los resultados sorprendieron a todos. Sí, se descubrió que el cuerpo que estaba dentro de aquella chimenea, después de 7 largos años de búsqueda, por fin habían encontrado a Joshua Maddox. Pero sí, no en las condiciones más agradables. Los resultados de la autopsia revelaron que Joshua no tenía sustancias en su sistema y el cuerpo no tenía huesos rotos ni heridas ocasionadas por algún artefacto. El forense declaró que el final de Joshua no fue repentino y que lo más probable es que se fuera de este mundo por hipotermia o deshidratación. Entonces su final fue declarado como accidental. La hipótesis del forense era que Joshua Maddox, que medía 6 pies de alto y pesaba 150 libras, había intentado descender por la chimenea. Y si este fuera el caso, Joshua se quedó varado, se quedó completamente atorado y por más que habría estado pidiendo ayuda, jamás sus gritos podrían haberse escuchado. Murphy, el dueño de la cabaña, por otro lado, negó rotundamente que su final hubiese sido de esa forma. Según él, alguien había metido a Joshua dentro de la chimenea, pero si ese fuera el caso, se habría necesitado al menos 2 personas para arreglar a Joshua de la manera en que fue descubierto. Sin embargo, Joshua habría tenido que entrar primero por la chimenea. Entonces, para este punto, todos se preguntaban si en realidad esto había sido un accidente o alguien más
lo había hecho. La mayoría de la gente cree que el juego sucio está implicado por algunas razones básicas. Para evitar dificultades con los animales y los escombros, Murphy había colocado barras de acero en la chimenea. Byrne, el forense, contradijo esto, alegando que no se encontraron barras de refuerzo en la escena del caso. La cabaña, por otro lado, era una zona de construcción cuando se descubrió el cuerpo. La barra de refuerzo probablemente se había desmontado y retirado previamente al macabro hallazgo. Se había quitado una barra de desayuno de madera maciza de una pared de la cocina y se había colocado frente a la chimenea. Joshua no llevaba nada más que una camiseta térmica cuando lo descubrieron, y el resto de su ropa, incluidos los calcetines y los zapatos, estaban dentro de la cabaña, cuidadosamente doblada junto a la chimenea. ¿Cómo diablos es que era posible que Joshua hubiese entrado por su cuenta? Se habría quitado la ropa, los zapatos y los calcetines, y luego trepado por la chimenea, y de ser así, ¿cómo es que llegó allí la barra de desayuno? Todo esto no tenía ningún tipo de sentido, y todo el caso cada vez se tornaba mucho, pero mucho más extraño. A pesar de todas estas inconsistencias y a pesar de que había más preguntas que respuestas, la policía lo declaró como un accidente. Y así fue como este caso de Joshua Maddox quedó, como un simple accidente en el que posiblemente Joshua Maddox nunca pudo pedir ayuda, o que quizás sí lo hizo, pero jamás nadie lo escuchó. Y de esta forma Joshua simplemente se fue a causa del frío y de no poder comer y no poder beber. Wow, familia, la verdad que es un caso verdaderamente aterrador, verdaderamente perturbador. Tan solo el hecho de imaginarte que algo así te pudiera llegar a pasar a ti y que nadie nunca pudiera escuchar tus gritos de auxilio. Tan solo imagínense aquellos momentos, aquellos días, semanas o incluso meses que estuvo allí el hombre, que estuvo allí aquel chico, sin poder recibir ningún tipo de ayuda y sabiendo que ese era el final de su vida. Sí, familia, un caso verdaderamente triste, desgarrador, aterrador y que deja mucha enseñanza al respecto. Si ese fuera el caso, que haya sido un accidente lo que le pasó a Joshua, estoy seguro que lo que él vivió fue completamente aterrador. Y si por otra parte alguien más lo hizo, nunca se podrá saber, pues la policía simplemente cerró el caso como un accidente. Sin embargo, yo tengo muchas preguntas al respecto y creo que esto sí pudo haber sido por alguien más. Creo que esto alguien más sí lo hizo y después simplemente quizá lo aventó por la chimenea hasta que casualmente el chico quedó completamente atorado. Sin embargo, me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!